Buenos días, mi nombre es Manuel. El día de hoy les hablaré acerca de las normas y vamos a tener como definición que las normas son reglas que se establecen con el propósito de regular comportamientos para mantener un orden determinado y son articuladas para establecer las bases de un comportamiento aceptado dentro de una sociedad u organización. Por esa definición vamos a concluir que las normas van a ser aquellas las cuales van a estar establecidas en el estado o país para que la sociedad las siga al pie de la letra, es decir, tengamos un comportamiento aceptado dentro de la sociedad, y si no se acata de acuerdo a la norma, esa va a tener una sanción, que se verá este tema un poquito más adelante. Ahora, existe la ley natural, la cual va a tener dos grandes usos, que va a ser que se puede referir al dictamen que emana de la razón y de los derechos que se fundan en la propia naturaleza humana, o la norma física que se establece el comportamiento de los cuerpos ante determinadas condiciones. Un ejemplo claro es la ley de Newton. Ahora muy bien, vamos a pasar a las reglas técnicas, que van a ser aquellas prácticas las cuales son de cumplimiento potestativo y solo se van a establecer en lo que viene siendo los juicios enunciativos, los cuales se van a dividir en verdaderos y falsos. El objetivo de las normas va a ser que la sociedad las cumpla al pie de la letra para que éste tenga un comportamiento adecuado dentro de nuestra sociedad. ¿Qué tal? Mi nombre es Joana Moguer y el día de hoy les voy a hablar acerca del tema moral y derecho. Para empezar, tenemos que saber qué es una norma. Una norma es un principio que se impone para tener una buena organización ante la sociedad. Esto puede ser dividida en tres tipos: morales, amorales e inmorales. Las morales son las regulaciones sobre una conducta que son consideradas correctas. Estas pueden ser dadas o correspondidas a una persona que tenga sinceridad o responsabilidad. Las amorales son aquellas que se utilizan para regirse en todas aquellas personas que tienen carencia de la primera, que es la moral, que por ejemplo, podría ser que en un accidente sea causado sin intención o sea accidentalmente. Y las inmorales son aquellas que van todo contrario a las morales, porque son incorrectas, y estas son hechas con dolo e intencionalmente. Por ejemplo, un asesinato. Las normas morales son divididas en cuatro tipos: las autónomas, interiores, unilaterales e incoercibles. Las autónomas son aquellas que pues vienen completas porque ya son autónomas y vienen dadas en su cumplimiento. Las interiores son aquellas que vienen en inicio de conciencia. Las unilaterales son aquellas que son partes en las que una parte impone pero la otra parte no tiene la manera de confirmar que ésta sea cumplida, y las incoercibles son aquellas que no pueden exigir su cumplimiento. Y las normas jurídicas también son divididas en cuatro tipos, que son heterónomas, exteriores, bilaterales y coercibles. Las heterónomas son impuestas por otros. Las exteriores son aquellas que no importa su cumplimiento, probablemente a ti no te parezca, como puede ser la aplicación de los impuestos. Las bilaterales son aquellas que son frente al sujeto obligado y esta tiene a alguien que te puede exigir cumplir la norma, y las coercibles son aquellas que son exigibles por medio de sanciones tangibles. Con el tema de las principales acepciones de la palabra derecho, nuestro objetivo es conocer que hay diferentes tipos de este y se pueden implementar de diversas maneras, empezando con el derecho objetivo, que si una pareja se quiere divorciar tiene que recurrir a un conjunto de normas definitivas para que se pueda realizar esta acción. Y el derecho subjetivo consiste en cuando el comprador le exige al vendedor darle el producto por el cual ya ha pagado un precio estimado. Y el derecho vigente consta con los derechos agrarios. El derecho positivo es los derechos que tenemos de estudiar, que pues aún siguen siendo ley, y el derecho a la contratación de seguros. Y el derecho natural consiste en que si alguien nace o cualquier persona en el mundo tiene derecho a una propia identidad. Es que podamos distinguir estos diversos temas y por medio de los ejemplos se nos queda más claro lo que consiste cada uno. Buenos días, mi nombre es Manuel. El día de hoy les hablaré acerca de la clasificación de las fuentes formales, que como definición vamos a tener que son el origen del derecho, es decir, de donde no sé. Tradicionalmente las fuentes del derecho se clasifican en reales, históricas y formales. Ahora,
como definición, entendemos que las son fuentes del derecho, es decir, que son todas aquellas que pues tienen un origen del derecho y las normas que se aplican a las personas. Ahora vamos a ver cómo se clasifican. Se clasifican en lo que viene siendo la legislación, las jurisprudenciales y las costumbres. Ahora, la legislación es a través de los órganos del Estado o los poderes públicos. Se crean y promulgan un conjunto de normativas jurídicas aplicables y organizadas de manera jerárquica. Ahora, las jurisprudenciales van a hacer la interpretación de las leyes que va a realizar el juez en casos donde las leyes primarias no resuelvan de manera clara los asuntos discutidos y presenten una dificultad en la integración e interpretación de estas. Ahora, la costumbre va a tratar de la fuente formal más antigua y esta va a ser de carácter cultural y va a conllevar a una serie de conductas que son jurídicamente obligatorias y que se aplican de manera generalizada en una comunidad. Ahora, ¿qué tiene que tener la legislación? Esta va a tener una iniciativa, una discusión, una publicación, una iniciativa de vigencia y el vacato legis. Ahora, la iniciativa va a ser por medio de la cual esta se va a establecer, es decir, van a empezar a deliberar. Ahora, si van a establecer una ley y esta va a pasar a la discusión, o sea, a la Cámara de Diputados, y estas van a discutir lo que viene siendo si debe ser aprobada. Ahora, la publicación es el acto por medio del cual se manifiesta la existencia de una ley o un decreto, y tenemos que tener en cuenta que la publicación de una ley o un decreto va a ser realizada por el Poder Ejecutivo. Ahora, la iniciativa de vigencia va a ser la cual va a entrar en vigor dicha ley. Es decir, si la quieren poner una vigencia ya sea del 3 de febrero del año del 2002 al 4 de agosto del 2021, esta va a tener una vigencia. Ahora, el vacato legis va a ser el tiempo comprendido entre el momento de la publicación y el momento en que la norma entra en vigor. Ahora, la costumbre va a contener el delegante, el delegado y el delegatorio. Podemos concluir que la clasificación de las fuentes formales es muy importante debido a que esto va a tener un procedimiento adecuado y tardado, pero sin embargo va a tener que cumplir su objetivo. ¿Qué tal? Mi nombre es Joana Moguer y el día de hoy les voy a hablar sobre las clasificaciones de las normas jurídicas. Para empezar, estas son bastantes, entonces podemos decir que las que tienen desde su punto de vista de pertenencia son tres tipos: las nacionales, extranjeras y de derecho uniforme. Estas, como dije, son las nacionales cuando pueden ser en nuestra comunidad y las extranjeras cuando no lo pueden ser. Desde su punto de vista de su fuente existen las legislativas constitucionarias y las jurisprudenciales. Las legislativas son aquellas que son generadas por el Congreso, las constitucionarias son aquellas que tienen repeticiones constantes con un sentido de obligatoriedad, las jurisprudenciales son aquellas que tienen el pronunciamiento reiterado sobre asuntos o casos que son idénticos. Según su ámbito especial de validez existen las generales que son las federales y las locales que son las estatales y las municipales. Según su ámbito temporal de validez existen las de vigencia determinada y vigencia indeterminada. Las de vigencia determinada son aquellas que comprenden todo el territorio nacional y las de vigencia indeterminada son aquellas que tienen el tiempo definido exacto de cuánto duran estas y cuánto van a regir. Según su ámbito material de validez existen el derecho público y el derecho privado. En el derecho público se trabajan las constitucionales, administrativas, penales y procesales, y en las privadas se trabajan las mercantiles y las civiles. Según su ámbito personal de validez existen las genéricas y las individualizadas. Según su jerarquía existe la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes ordinarias, decretos, reglamentos, normas jurídicas individualizadas que vienen siendo contratos, testamentos, sentencias y resoluciones administrativas. Y desde su punto de vista de sus sanciones que son leyes perfectae, leges plus quam perfectae, leges minus quam perfectae y leges imperfectae.
Desde su punto de vista de cualidad existen las de primarias y secundarias, que las de secundarias tienen su iniciación de vigencia, duración de vigencia, extensión de vigencia, declarativas o explicativas permitidas y sancionadas. Desde su punto de vista, por último, desde su punto de vista de sus relaciones con la voluntad de sus partes, que son las taxativas y las dispositivas. Presentaremos la filosofía y la teoría general del derecho como objetivo del tema para que se ubiquen todos los subtemas que este tiene y que hay diferentes filosofías en este apartado. Empezaremos con los fundamentales, el cual depende de una filosofía del derecho. Estos dependen de hechos jurídicos que se dan en la humanidad en determinados lugares y tiempos. La jurisprudencia técnica, que se ubica de preceptos jurídicos en los cuales su vigencia se determinan por medio de la época y el tiempo. Entre ellos hay los auxiliares, que es la historia del derecho, que es todo lo histórico que abarca este proceso. El derecho comparado, que señala las semejanzas y diferencias, y la sociología jurídica, que es la resolución de problemas y el estudio de todos ellos. En la filosofía del derecho es el estudio del ser, del derecho y el espíritu humano. Este tiene lugar y tiempo específico. En la filosofía general se ven los problemas fundamentales, los cuales derivan de una existencia, conocimiento, moral, verdad, belleza, mente y lenguaje determinado. La ciencia y la filosofía consiste de la ciencia, que es el estudio de objetivos, y también se tiene que derivar de observaciones y experimentaciones, y también tienen que ser verídicas las hipótesis que da. Y la filosofía consiste de las reflexiones del ser humano y el universo. Las ramas de la filosofía. Estas consisten en los problemas de la ciencia, los cuales se derivan de la naturaleza y las ideas científicas. Los problemas de la existencia, que es la conducta que da el ser humano y el estímulo mental. Los problemas del valor de la existencia. En este se abarca la ética, que es la sociedad que proporciona justicia e igualdad. La estética, que es sinónimo de belleza y contiene la teoría del arte. Y también los temas de la filosofía del derecho. En este entra la naturaleza humana como fundamento del derecho. Sin el hombre no existiría el derecho, primero que nada. Y después el estado de la naturaleza como respuesta racional para explicar la vida social. Esto se deriva a que tiene que dar una explicación lógica a cada conocimiento. Por eso el hemisferio izquierdo y derecho te da ciertas cualidades específicas y también determina si eres zurdo o izquierdo. En el contrato social, para justificar el origen del Estado y el derecho, este consiste en cómo el ser humano se forma individualmente y luego pasa a un grupo social, y después de este rompe de una manera total por maldad, porque el ser humano puede ser un poco injusto, y esto crea la figura del Estado, que se deriva a los líderes y a los gobernantes que abarcan. Los derechos naturales del hombre como fundamento del Estado moderno. Estos son todos los que abarcan el derecho de la vida, el derecho de libertad, todos los derechos naturales que conocemos hoy en día, y abarcan se clasifican como una norma jurídica. En la teoría general del derecho es la ciencia que estudia los elementos del derecho, y también en la filosofía jurídica es lo que no se debe hacer y cómo no se deben de aprender los saberes jurídicos. Todo este tema es para demostrar que se puede implementar de una manera fácil y sencilla. Hola, muy buen día, mi nombre es Goretti Marín Pérez y en esta ocasión vengo a hablar del tema derecho público y derecho privado. Bueno, para empezar, el derecho público puede considerarse como la parte del ordenamiento jurídico que ésta intenta regular las relaciones que surgen entre las personas y las entidades privadas. Bueno, pues estas con los órganos del poder público, cuando éstas actúan con sus facultades legítimas y potestad públicas, dependen de un procedimiento legal y de los órganos de la administración pública que éstas interactúan. Bueno, la principal característica del derecho público viene siendo que es la de sus mandatos, que esta no se encarga de sujetos a la autonomía de la voluntad que pudiese ejercer una parte, ¿no? Son como que mandatos irrenunciables y que son como que obligatorios en virtud de sus creadores a partir de una relación de subordinación por parte del Estado. Bueno, básicamente la justificación para la existencia del derecho público es que básicamente regulan derechos que hacen al orden público y deben como que ser atacados por parte de las personas sujetadas a un Estado de derecho.
Bueno, pues siguiendo algunos ejemplos del derecho público, básicamente pueden ser como que el análisis de las leyes fundamentales que como que definen un Estado, ¿no? Esta ya va basado en el derecho constitucional. Igual otra puede ser igual a la regularización de procesos penales del principio afín con derecho, esta va basada al derecho penal. Bueno, por último, el derecho privado es de como que la rama del derecho que regula las relaciones entre particulares. También se rigen entre el derecho privado, la regularización entre los particulares y el Estado, que cuando este es como que una última que actúa como un particular y básicamente sin ejercer ningún tipo de potestad público. Bueno, el derecho privado suele estar como que en contraposición al derecho público, que es como que parte del ordenamiento jurídico que básicamente que regula las relaciones de los ciudadanos, ¿no? Una de las coacciones de las que el derecho privado atañe al Estado son aquellas en las que éste actúa de una forma particular. Básicamente una de las premisas fundamentales del derecho privado es como que la garantía de la propiedad privada que rodea la totalidad de la disciplina. En el derecho privado básicamente podemos dar como por ejemplo que son las cuestiones relativas al cumplimiento como que un contrario, y la de igual la normativa que regula las relaciones entre padres y básicamente hijos. Hola, muy buen día, mi nombre es Goretti Marín Pérez y en esta ocasión voy a hablar de supuesto y hecho jurídico. Bueno, la teoría general del derecho planteó una clara diferencia entre supuesto y hecho jurídico. Bueno, el supuesto es como que un objeto ideal y que constituye la fuente de las obligaciones, básicamente. El cambio, el hecho, es como que un ente real que configura en el título de ellas. Bueno, el supuesto jurídico simple y complejas, los supuestos jurídicos pueden ser simples o complejas, ya que primero están como que constituidos por una sola hipótesis. El segundo es básicamente como que compone de dos o de más supuestos simples. Bueno, ahora basándonos en los hechos jurídicos dependientes e independientes, podemos decir que los hechos jurídicos se definen primero como aquellos en relación con la que actual está básicamente. Esta viene siendo como que la ley, ¿no? Vale por la ley, de que solo pueden existir como que como partes de un todo, ¿no? Y las de hechos jurídicos independientes son las que básicamente que producen por sí mismo consecuencias de derecho sin como que una necesidad de hallarse de unido a otros. Bueno, ahora basándonos en los autores, bueno, los autores modernos, estos no suelen emplear como el término supuesto jurídico, porque para ellos prefieren el término que es como el tradicional, que viene siendo como un hecho jurídico. La terminología usual que fomenta esta confusión entre el supuesto de derecho básicamente es como una hipótesis que está contenida con una norma y el hecho como la realización de tal hipótesis. Bueno, para Maynes, conviene sustituir como que la denominación de supuesto jurídico a un hecho que produce un efecto jurídico, que va reservando como que al nombre de hecho jurídico para cuando se realiza los supuestos normativos. En el supuesto jurídico, básicamente como que es una consecuencia del derecho. Este es el supuesto jurídico que puede definirse como una hipótesis de cuya realización que dependen de las consecuencias establecidas por la norma, ¿no? Estas pueden ser como el nacimiento, la existencia y la transmisión, como una modificación de facultades y obligaciones.